quiero ponerlos en contexto un poquito antes de que veamos de qué se trata este tema. Quiero ponerles en contexto el cómo es que al inicio, cuando el Dios nos creó y empezó a crear todo, Dios planeó poner al hombre en el Edén. Dios planeó poner al hombre cerca de todo lo que él había creado, para decirle al hombre: todo lo que he creado es porque te amo, y darle al hombre todo lo que estaba a su alrededor: agua, animales, árboles frutales, plantas, etcétera. Y lo puso entonces en el Edén. ¿Cuántos se acuerdan de esa parte? Cuando Dios empezó a crear todo, les decía en la mañana, Dios no hizo nada que no fuera de él. El hombre para ese entonces no construía casas, no había coches, no había nada de lo que tenemos ahora. Todo lo que él veía era creado solamente por Dios. Y eso era de enorme bendición, porque en todas esas cosas estaba manifestada la creación de Dios, estaba manifestado el amor de Dios al hombre. Entonces él tenía ese diseño justamente perfecto para nosotros. Dice en Génesis 2, del 7 al 10, vamos a leer justamente dónde viene esta parte en la palabra. Fíjense, viene en el inicio, en Génesis 2, del 7 al 10. Ya había Dios separado las tinieblas de la luz, separado las aguas de los cielos, y aquí ya Él está formando al hombre. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue él, el hombre, un ser viviente. Y dice en el siguiente: y Jehová Dios plantó un huerto, ¿en dónde dice? En Edén, justamente, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y en el siguiente dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, fíjense bien, es lo que les estaba diciendo, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Fíjese entonces cómo Dios planeó desde el principio que el hombre viviera en el Edén, que todo lo que él necesitara fuera suplido por Dios mismo. Hasta ahí el hombre solo tenía la tarea, recuerden, de cuidar a los animales, de cuidar todo lo que estaba a su alrededor, la tarea de nombrar a los animales de la creación, pero no había más. El hombre no estaba afanado por el trabajo, estaba disfrutando a Dios. Era una comunión que él tenía con Dios. Incluso dice ahí la palabra más adelante que Dios se paseaba en el Edén junto con Adán. Imagínense, era vivir cerca de Dios, no separados de Dios. Era algo muy, muy increíble para nuestros tiempos, ¿no? ¿Cuánto les gustaría haber visto y vivido en el Edén? A ver, alza su mano ahí. De mucha bendición, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Ahora, desde que llegó la caída, desde que entró el pecado en Adán y Eva, incluso vemos que antes de que entrara el pecado todavía Dios le dio al hombre a la mujer, porque decía: no es bueno que el hombre esté solo, y le dio a la mujer de su costilla. Era todo perfecto, ¿verdad? Hasta que entró el pecado, y por causa del pecado hubo una separación entre Dios y el hombre, y entonces se rompe esa relación, y el hombre tiene que empezar. Para empezar fue sacado del huerto del Edén, y entonces ya tuvo que trabajar, y entonces ya tuvo que incluso matar animales para poder comer. Dice la palabra que Dios les dio ropa, y todo cambió por causa del pecado. Pero el origen, el diseño original que tenemos cada uno de nosotros era estar en plenitud con Dios, disfrutar de lo que Él ha creado para nosotros, no el hombre, sino Él.
Y viene algo muy interesante para entender un poquito la humanidad y para entender un poquito lo que está pasando en nuestro corazón ahora. Empieza el hombre a estar separado de Dios, y recuerde que ya no hubo una relación directa con el hombre hasta que Jesús vino, hasta que Cristo vino y restauró como parte del plan de Dios esa relación para con Él. Porque antes, recuerden que todas las personas solamente se podían comunicar con Dios a través de profetas, a través de personas que el Señor había elegido para hablar a través de ellos, pero las personas no podían comunicarse directamente con Dios, no podían ya hablar directamente con Dios hasta que Cristo vino y restauró esa relación. ¿Cuántos están gozosos por eso? Porque ahora ya no dependemos de un profeta, ya no dependemos solo de un sacerdote que Dios haya escogido. Todos y cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo, hemos recibido el regalo de volver a conectar esa relación rota y de podernos ahora comunicar directamente con Dios. ¿Por qué le doy un fuerte aplauso al Señor por eso? Pero déselo más fuerte, porque el plan de Dios no se quedó en sacar al hombre del Edén y ahora ve como tú puedas. El plan de Dios ya trajo una restauración a través de Cristo Jesús. Pero aún desde la caída, el hombre ha tenido un corazón que necesita ser lleno, necesita constantemente tener esa llenura y esa plenitud. Y en este tiempo el corazón es tan sensible que busca llenar esa sed porque se siente vacío y nos volvemos como plantas en un desierto. El hombre había sido puesto en el Edén, cerca de ríos, cerca de manantiales. Ahí vimos, había un río que regaba el huerto, cerca de animales. Y el hombre entonces, por el pecado, ahora es puesto en un desierto. Y justamente de eso se trata ese mensaje. Si lo tienen por ahí, y los que anotan, por favor, traten de hacer notas de este mensaje para que se lleven lo que el Señor quiere hablar el día de hoy. Pero hoy el mensaje se llama Raíces en Tierra Seca. El ser humano entonces, a raíz del pecado de Adán, sale del Edén y empieza, en lugar de tener una relación plena con Dios, completa con Dios, empieza a anhelar ser pleno y otra vez restaurar su conexión con Dios. Por eso es que vemos que en el mundo nunca nada nos va a satisfacer, nada de lo que existe creado por el hombre va a poder llenar esos vacíos que hay en tu corazón. ¿Cuántos vienen de esos? Recientemente, si tú recibiste a Cristo, ¿te acuerdas cuál es tu testimonio? Yo me acuerdo que estaba en el mundo y creía que a través de mi trabajo, a través de tener un buen empleo, a través de ganar bien, a través de tener un auto, a través de ir teniendo una carrera, porque todo eso dice el mundo, iba a ir teniendo una vida con propósito. Pero entre más iba creciendo, mi corazón más iba secándose, iba estando vacío, iba buscando llenar esos vacíos con todo menos con Cristo. Y sí creía en Dios, pero no había entregado mi vida a Cristo. Por eso, en este tiempo es importante entender que a partir del pecado es cuando viene esto, en que somos puestos en medio de un desierto. Y quiero que me acompañen rápidamente a Isaías 41:19. Tengo una imagen. Esta imagen pues fue creada obviamente con inteligencia artificial, porque no es tan en lo físico posible que suceda esto. Pero vean cómo dice Isaías 41:19: daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Y vean aquí el escenario de lo que dice este versículo en Isaías 41:19. Dice el mismo Señor que Él es el que planta cedros, acacias, arrayanes, olivos.
y pone estos árboles en medio de la nada. Así estamos actualmente nosotros. Cada uno de nosotros, aún estés en Cristo, mientras estés en esta tierra, todo alrededor, todo lo que nos rodea es como este desierto. No es precisamente que tú estés atravesando un desierto, es que hemos sido puestos en un desierto donde nada de lo que hay alrededor, nada de lo creado por el hombre, nada de lo que te trate de decir el mundo va a poder sostenerte en medio de ese desierto. Porque la palabra dice que somos cedros, acacias, arrayanes, olivos. No dice que somos cactus, ¿no? Que pueden aguantar años sin beber el agua. Dice que somos como estos árboles. ¿A cuántos se les hace increíble esto? Porque ¿quién puede imaginar que hubiera estos árboles? Vamos a la siguiente imagen de los bojes, porque me llama mucho la atención. Bojes, fíjense, yo no conocía este tipo de árbol hasta ahora que estuve meditando la palabra. Esta imagen también es creada. Es imposible para el hombre que exista un boje en medio del desierto. Es imposible. Este tipo de árbol necesita agua todos los días. Imagínense, ¿en el desierto hay agua todos los días? ¿Cuántos dicen que sí? Alcen la mano. ¿Cuántos dicen que no? Alcen la mano. ¿Cuántos dicen que en el desierto no hay agua todos los días? Alce su mano. Exactamente, en el desierto no hay agua todos los días. En el desierto este árbol necesitaría sombra, porque es un árbol que necesita sombra. ¿Podría vivir en el desierto? ¿Cuántos dicen que no? Alce su mano. ¿Cuántos dicen que sí podría vivir en el desierto? Alce su mano. No podría vivir en el desierto un boje. ¿Por qué? Porque necesita agua todos los días. Si un día este árbol no recibiera agua, entonces se secaría. Si recibiera el sol directamente, se empezaría también a secar. Pero dice la palabra que nos ha puesto en el desierto como este tipo de árboles. Aun cuando en medio en el mundo no haya nada más que pueda darte vida, Él sí ha decidido darnos vida. Él ha decidido llenar esos vacíos de tu corazón. Y ahí en el desierto, en medio de este mundo que no nos ofrece nada bueno, hay una salida, hay una verdad, que es Cristo el que nos da completamente vida. Nos volvemos entonces esas plantas plantadas en el desierto. Y vamos a ver la otra imagen, por favor. Véala, justo esta otra imagen que tengo ahí del boje. ¿Qué es lo que necesita justamente el boje? Ahí viene, cómo necesita agua. Vean, este boje ahí dice justamente es una misión imposible, ¿verdad? Que pudiera vivir este tipo de plantas en el desierto. Aún, por ejemplo, los cedros o algún otro tipo de árbol de estos, a lo mejor 2 o 3 semanas sí pudiera vivir sin agua, pero el boje específicamente diario necesita de agua. Y vean ahí cómo incluso tiene una raíz corta. Quiere decir que si no es una raíz profunda y no encuentra un arroyo, por ejemplo, pues no va a poder absorber agua. Necesita estar en una tierra húmeda, en un suelo húmedo para poder vivir. Todas esas condiciones en un desierto son inexistentes normalmente en lo físico, pero el Señor aquí en su palabra dice que nos ha puesto como estos árboles y como estas plantas en el desierto, y que Él es el que nos sustenta. Él sustenta donde se ve imposible, es posible en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen así? ¿Por qué le damos un fuerte aplauso al Señor? Porque hay esperanza en medio de este mundo que probablemente no nos ofrece nada, más bien no nos ofrece nada. Hay una salida que es Cristo Jesús. Todo lo que promete saciarnos en este mundo en realidad nos está dejando secos. Todo lo que este mundo te quiere ofrecer que no es Cristo, en realidad te está llevando a que te seques. Es como si este árbol que vimos no fuera regado. Somos ese tipo de árbol, como un boje, como un pino, y necesitamos tener esa agua viva todo el tiempo para poder vivir. Y actualmente nuestras vidas viven en una sequía espiritual. ¿Cómo comienza la sequía?
cuando tú le das acceso a tu corazón a, por ejemplo, vivir en las redes sociales, tiempo que le estás invirtiendo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque a lo mejor te llenan un poco el corazón, pero es momentáneo, y entonces vas a querer más y más y más, y a lo mejor antes pasabas 15 minutos en las redes sociales y ahora no te das cuenta, y antes de dormir estás dándole al Facebook y dándole al Facebook y dándole al Facebook y dándole al Facebook, y tu corazón no se sacia, tu corazón se vuelve insaciable y tratas de llenar ese vacío, y lo único que está sucediendo mientras estás en las redes sociales es que recibe tu cerebro dopamina. Fíjense, en el estudio físicamente hay una reacción, por eso es una adicción las pantallas y el celular y las redes sociales, porque en el cerebro se genera dopamina, y la dopamina es la que es como una hormona que te tiene despierto, que provoca placer en tu cerebro, y entonces tú piensas que eso es lo que te va a llenar. Por eso estás en redes sociales, pero en realidad es temporal, y en realidad no hay mucho que vaya a pasar después. Y entonces te metes también a los reels, a los videos, ahora también en el TikTok, y a lo mejor antes veías 3 o 4 y ahora ya no te das cuenta y se te van 2 horas, 3 horas, 4 horas. No sé si sea tu caso, pero en el mundo estamos viviendo ahí. En la actualidad eso es la respuesta del mundo para decirte: vas a llenar tu vacío con esto, y en realidad no está llenando nada. En realidad, redes sociales y todo lo que tenga que ver con buscar likes te está llevando a un vacío, te está llevando a que tengas la necesidad de compararte con otros, e incluso te está llevando a la soledad. ¿Cuántos saben que ahora es más común que estés chateando con tus amigos en redes sociales a que salgas con ellos al parque? Aquí tenemos, por ejemplo, al Tangamanga. Vemos muchas familias, pero también no vemos tantos jóvenes, por ejemplo, que probablemente estén solo en redes sociales tratando de llevar una vida virtual, una vida que pareciera que va a llenar esos vacíos, y en realidad lo que está haciendo es secando tu corazón, llevándote cada vez más desconectado del diseño original de Dios. Las redes, fíjense bien, las redes sociales te prometen conexión, ¿no? Eso prometen las redes. Vas a poder estar conectados con tu familia, con tus amigos. Ahora hasta el WhatsApp, recuerden que es una red social también. Te promete que vas a estar conectado, pero en realidad te está desconectando, te está entregando soledad. No nos damos cuenta cómo poco a poco nuestro corazón se está secando. Cada que le invertimos más tiempo a eso que a estar con el Señor, que a llenarnos del Señor, cada vez nuestro corazón se seca. Por eso vivimos en tiempos de sequía. Dile al que está ahí a tu lado: no te seques. Dile rápidamente: no te seques, no te seques. ¿Qué más nos lleva a la sequía? Como nuestro corazón está sediento, nuestro corazón nos está pidiendo cosas. Nuestro corazón nos pide personas, ¿no? Nos hace creer el mundo que a través de la compañía de una persona va a saciar tu sed, vas a llenar ese corazón, pero al final tampoco eso te va a llenar, porque las personas en este mundo son temporales, y si esa persona ya no está o se va a otro lado, ¿cómo va a quedar tu corazón si estás confiando en que eso te va a dar llenura, en que eso te va a dar plenitud? Y entonces empiezas a buscar cada vez más cosas, como los vicios. Los vicios son parte de una respuesta del corazón a querer llenar esos vacíos. Tu corazón necesita ser lleno, y entonces dices: no estoy recibiendo esa llenura, y buscas la manera en que se llene tu corazón, y muchas veces es con vicios. Tal vez sea el alcohol con el que estás batallando actualmente para buscar llenar esos vacíos, pero ve de dónde viene todo. Fíjate cómo el corazón
es insaciable si no le das lo que necesita, si no le das esa agua. Empiezas a buscar en otros lados, como en el alcohol, como en la droga, por llamar algo muy evidente, porque son vicios que vemos claramente, ¿verdad?, en las personas. Pero puede que aún estando en Cristo tengas otros vicios que tal vez hagas cuando nadie te ve, y que es importante que detectes que te está llevando a la sequía. Hay estadísticas que dicen claramente que aún los cristianos, muchos cristianos, ven todavía pornografía. ¿Por qué? Porque obviamente no la están viendo aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero sí en su cuarto, tal vez en su trabajo, tal vez en donde nadie los ve. Y eso no es exclusivo de hombres, ya también las mujeres, aún en Cristo, mujeres actualmente ven pornografía. Entonces buscan saciar su corazón a través de esos vicios que tal vez nadie ve, a través de vicios como la mentira, apariencias. Todo eso es una respuesta del corazón que te está diciendo: tengo sed. Tu corazón constantemente te dice: tengo sed, porque eso viene desde nuestro diseño original. El corazón va a pedir beber, y no beber de lo que le estamos dando, que es vicios, redes sociales, consumismo. También es otra manera, ¿no? Actualmente el mundo te dice: tienes que tener un mejor trabajo para comprarte un mejor coche, para comprarte una mejor casa, para comprarte una mejor ropa, y el mundo te empieza a dar eso. Por eso justo la palabra viene a decirnos que hemos sido puestos en un desierto. Regrésame por ahí la imagen del boje en el desierto, por favor. Dice que hemos sido puestos en el desierto porque todo lo que está alrededor, que el mundo nos está ofreciendo, no nos va a saciar, no nos va a llenar, nos va a secar cada vez más, va a traer una sequía cada vez más fuerte a nuestro corazón. ¿A cuántos les ha pasado en serio que piensan que yendo a comprar, por ejemplo, cosas, se te va a quitar esa ansiedad? A veces dices: es que necesito ir a comprar ropa, ¿no? Ya tienes 10 zapatos, 5 pantalones y necesito ir a comprar, necesito otro auto, necesito otro celular. Ahora con estas tendencias del mundo, en donde aún los celulares ya cada vez son más nuevos, necesito el celular más nuevo. Y te pasa, no estamos exentos. Aún en Cristo el mundo está bombardeándonos con esas ideas, y lo único que está provocando es que cada vez nos sequemos más, que cada vez tu corazón esté más alejado y más seco. No estoy diciendo que tu corazón no quiera estar con Dios, pero en el transcurso de los días le estamos dando de beber de eso que el mundo te está ofreciendo, y no del agua viva que es Cristo Jesús. Todo lo que promete saciarnos en el mundo termina dejándonos secos. Por eso vuelve a decirle ahí a tu lado: no te seques, no te seques. Vamos, dígaselo más fuerte: no te seques, ¿verdad? Hay otro tipo de sequía que vivimos actualmente y que está dañando a nuestras generaciones, a nuestras familias. La idea de que tenemos que estar todo el tiempo trabajando, porque la idea que el mundo te dice es: trabaja para darle lo mejor a tus hijos. ¿Cuántos se saben esa frase que hasta ya se la han de saber desde los abuelitos? Trabaja porque le tienes que dar lo mejor a tus hijos. Sí, pero lo mejor no es lo material. Actualmente hay padres y madres que casi no están con sus hijos. Hemos tenido reuniones de hombres, por cierto, mañana hay una de ellas. Créanme, 95% de los hombres que han estado en esta reunión están quebrantados porque dicen: mi papá no estuvo conmigo. Hay hombres que dicen: mi papá me dio todo, me dio una carrera, me dio un auto, pero nunca estuvo conmigo, no lo vi. Mi papá se la pasaba trabajando. No tienen paternidad o no tienen mamá, porque la mamá también dijo: como el mundo dice, dale lo mejor a tus hijos, pues tengo que trabajar y dejarlos ahí con quién sabe quién, que les haga no sé qué, ¿no? Porque eso es un peligro también. Dejas a tus hijos con alguien que crees que es confianza, ya abusaron de ellos,
ya pasan mil cosas, hermanos, siempre porque el corazón es insaciable. Y tú crees que entonces a través de trabajar y de no estar con tus hijos les vas a dar lo mejor, cuando tus hijos pequeños, adolescentes o grandes, lo único que te están diciendo es: tengo sed, tengo sed. Te están pidiendo que les des agua y tú les das una tablet, les das un celular, les das lo que quieras menos a Cristo, porque ni siquiera tú tienes plenitud ni llenura en Cristo, porque has estado seco. Y se vuelve una consecuencia grave. Hemos escuchado a hombres de 70, 60 años quebrantados porque no tuvieron un padre cerca de ellos. Tuvieron un padre que trabajó y les dio de comer y no les faltó nada, pero no estuvo ahí, o estaba tal vez y llegaba cansado y no jugaba con ellos. Hemos visto cómo lloran esos hombres porque no ha estado el papá o no ha estado la mamá. Y ahora ellos creen que es la misma historia con sus hijos. Te voy a dar lo mejor, te voy a dar una mejor carrera. ¿De qué sirve que si no estás con ellos? ¿De qué les estás dando a tus hijos? ¿Con qué los piensas llenar? Si ya estamos viendo que el corazón no se llena con este mundo, no va a ser suficiente ni con la mejor carrera, ni con el mejor vestido, ni con la mejor casa. En la mañana les decía: aunque coman arroz y frijoles, pero estás ahí con ellos. Aunque coman arroz y frijoles, pero estás junto con tu esposa, no divorciándote, pensando en adulterio, pensando. Esta ciudad, créanme, yo lo veo, y esta ciudad, el adulterio ha llegado a un grado extremo en que ya no le da vergüenza a la gente decir: estoy con otra persona. Y en los mismos trabajos andan entre compañeros gente que sabemos que está casada y tiene hijos. El corazón es insaciable, insaciable. ¿Qué le estamos entregando a nuestra vida y a nuestras generaciones? ¿Le estás entregando separación de tu esposo, tu esposa, para darles a tus hijos? ¿Qué es lo que vas a darles a los demás? No tenemos que darles a los demás porque nuestro corazón está seco. Desde ahí viene el punto, porque no has sido saciado con lo que verdaderamente te sacia, ¿verdad? Y entonces vamos rápidamente a ver cómo bebemos incluso de agua salada. Hay el agua de la comparación también. Te empiezas a comparar con otras personas. Los jóvenes, las señoritas empiezan a comparar sus cuerpos con otras personas, y ahí es como si estuvieras bebiendo agua salada. ¿Qué pasa cuando tomas agua salada? ¿Te quita la sed el agua salada? No. Y te sigues tomando el agua salada y te sigues comparando con otras personas. El agua salada, mientras más bebes, más sed te da. Y no va a terminar esa sed, porque lo único que te está diciendo tu corazón es: tengo sed, dame de beber agua. No me des de beber todo lo que está alrededor que no sea agua. Aquí pudiera tener varias botellas de diferentes cosas que no me van a quitar la sed, y mi corazón lo único que me dice es: dame sed, dame agua. ¿Dónde estamos buscando entonces saciar nuestra sed? ¿Con quién? ¿Con qué cosas de este mundo que no nos van a llevar a nada? Porque lo único que va a ser un milagro en nosotros, como esta fotografía del boje, es Cristo. Solamente Cristo va a saciar tu corazón. Si tú ya llegaste a Cristo, ya lo sabes, porque cuando llegaste a Cristo, llegaste justamente por un vacío en tu corazón, pero solo Él puede completarlo al 100%. Tal vez ahorita llegaste y apenas estás conociendo, todavía a veces tal vez dudas, pero no va a haber otra alternativa, solo el agua de vida, que es Cristo Jesús. ¿Por qué no un fuerte aplauso al Señor? Porque sí hay esperanza, porque aunque somos puestos en este mundo, Él nos da lo que necesitamos. Dice Juan 7 del 37 al 38, voy a leerlo muy rápido. Este pasaje habla cuando Jesús llega al mundo y estaba en medio de todos. Imagínense, Cristo vino en persona, bajó, dejó el cielo, dejó su relación con el Padre para venir por nosotros y salvarnos, porque sabía que estábamos con una relación rota con el Padre, y Él restauró esa relación.
y estaba en medio de su pueblo en Israel, y ellos estaban festejando cuando en la Pascua, porque este pasaje habla de eso. Estaban festejando cuando salieron de Egipto, cuando el Señor les dio el maná, cuando Dios les dio todo lo necesario para atravesar el desierto. Pero ya habían pasado años y años y años de esto, que su corazón ya se había secado. Ya estaban viviendo en una religiosidad. Ya no estaban viviendo con un corazón encendido, apasionado por Dios, sino en una religiosidad. Y Jesús se da cuenta de esto, y viene que aquí dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí y beba. Imagínense, Jesús estaba en medio de todas esas vidas, multitudes que estaban ahí pareciendo que estaban vivas y pareciendo que estaban bien porque comían, pero Él estaba viendo cómo esos corazones estaban secos, cómo esos corazones gritaban: tengo sed. Y no se daban cuenta porque estaban cegados por la religiosidad, estaban cegados por la rutina, estaban cegados por creer que estaban haciendo las cosas bien, pero su corazón sí sabía que había un vacío que solo Cristo iba a poder llenar. Por eso Él se puso en medio y les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego, ¿qué dice en el 38? Vamos a ver: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Sí, denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es el único que puede dar ríos de agua viva a nuestras vidas. Nadie más nos va a saciar, nadie más va a llenar esos vacíos, ¿verdad? Y dice Jeremías 2:13, vamos a ver rápido este versículo. En Jeremías 2:13 vamos a ver cómo actualmente esto nos pasa. Estamos plantados en el desierto, y dice Jeremías 2:13, estamos plantados en el desierto, y dice Jeremías 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. Cisternas, ¿qué dice? Rotas, que no retienen el agua. Y por eso me traje esta planta que tengo aquí. Esta planta me la regaló un matrimonio de aquí de mucha bendición. Pero esta planta necesita agua. ¿Sí? Dice la palabra que Cristo es la fuente de agua viva. Vean cómo vuelve a decir ahí: Cristo es la fuente de agua viva, y Él contiene esa agua viva. El agua viva es el Espíritu Santo. Cristo es la fuente, y Él vino para darnos a su Espíritu Santo. Vino para que si tú estás seco, te acerques a la fuente y Él te llene de el Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan eso? Porque da un fuerte aplauso a Jesús, porque anhelamos ser llenos del Espíritu Santo. Anhelamos que seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, gobernamos nosotros mismos, creemos que nuestras ideas son las mejores y empezamos a actuar sin un gobierno que es el de Cristo. Pero Él quiere que nos acerquemos a Él, que es la fuente de agua viva. Estábamos muertos antes de Cristo. ¿Cuántos saben que estaban muertos antes de Cristo? No sé cuál es tu testimonio, pero si no hubieras llegado a Cristo, tal vez sí hubieras procedido a la muerte directamente, ¿no? ¿Cuántas personas se intentaron incluso quitar la vida? ¿Cuántas personas buscaban llenar su corazón con todo esto que les he dicho, y al final nada te llenó? Pero cuando tomas de la fuente de agua viva, y ya no eres una cisterna rota, sino que te quedas, entonces estás saciado. Fíjense bien cómo dice aquí: tener ríos de agua viva es estar saciado, estar pleno en Cristo, vivir confiando en Él, dejarse gobernar
por Él y no hacer las cosas en nuestras fuerzas o por nuestra capacidad, sino porque Él te está dando todo, te está equipando con todo. Él es la única fuente de agua viva y te va a equipar con todo, y es su voluntad que tú recibas esa agua viva para tener vida en el Espíritu. Entonces, si alguien tiene sed, si alguien tiene su corazón sediento, Jesús hoy nos está diciendo: ven a la fuente de agua viva. Si le has estado dando a tu corazón agua que salada o agua estancada, amargura, tristeza, tu corazón hoy nuevamente está gritando: tengo sed. Y hoy la palabra que nos da Jesús es: ven a mí, que soy la fuente de agua viva. Dice Isaías 55 del 1 al 2. Vamos a leer esa palabra mientras va pasando la alabanza, si ya está por ahí los chicos. Isaías 55, 1, 2. Fíjense cómo dice esta palabra. Esta palabra nos da mucha esperanza en estos tiempos en donde tenemos la bendición de que el Señor nos hable tan claro en esta temporada. Mientras decidimos amarle más a Él, Él es tan paciente que está configurando nuestro corazón para amarle más a Él, para no volvernos a alejar, para no volver a buscar en este mundo personas o cosas o vicios que creamos que nos van a saciar. Y Él nos está diciendo a todos los sedientos, ¿qué dice? Venid a las aguas. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, fíjense cómo dice esta palabra tan increíble: los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Si hoy tu afán aún está por trabajar y trabajar, aquí incluso la palabra dice: vengan y compren y coman y beban sin dinero. Esa es una palabra que el Señor te está diciendo para hoy, hacerte saber que Él es tu proveedor de todo, aún tu proveedor de la comida, tu proveedor del sustento, tu proveedor de lo que necesita tu corazón. Todo proviene de Él y Él te lo quiere entregar a ti para que seas pleno, para que tengas un corazón pleno y vivas entonces amándolo a Él y viviendo en tu propósito. Porque mientras tu corazón esté seco, vas a vivir seco. Vas a vivir para tus propios propósitos, para tus propios planes, para tus propios sueños, cavando y cavando cisternas rotas. Mientras vienes el domingo, cae agua, pero tu cisterna está rota, y ya mañana tú ya volviste a pecar, ya se te volvió a olvidar, dices groserías, viste pornografía. ¿Pasa en la iglesia? Sí. ¿Pasa en medio de nosotros? ¿Está pasando ahorita? Sí. Pero la palabra del Señor es: hay esperanza, porque no quiere el Señor que vivamos esas vidas, sino una vida plena en Él, en donde bebas el agua de vida, en donde cuando bebas te conviertas en un manantial. Él quiere que tú seas un manantial, no una cisterna rota. Él quiere que retengas toda esa agua. Por eso hablamos de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a ayudar a que dejes todos esos vicios, todo lo que no te va a ayudar a tu corazón, todo lo que te estás sintiendo y sentir solo, vacío, seco. El Espíritu Santo lo va a transformar mientras Jesús nos lo entrega, porque Él es el agua de vida. ¿Cuántos se gozan por eso verdaderamente? Porque le da un fuerte aplauso al Señor, pero déselo fuerte, porque no nos quiere dejar igual. Jesús no quiere dejarte igual que ayer o que la semana pasada. Él quiere ser tu plenitud. Él quiere que bebas de esa agua. Él ya no te quiere volver a ver atascado en los deseos de este mundo. Quiere que avances. Dice la palabra: no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan
para la preservación del alma, porque Cristo busca darnos vida eterna. Isaías 58:11, vamos a cerrar con ese versículo, casi cerrar con este versículo antes de ver un video. Isaías 58:11, ¿ya lo tienen ahí? Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y dice, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Eso es lo que quiere el Señor para tu vida, que seas saciado. Te va a dar el vigor aún a tus huesos, aún lo que parece estar seco, aún lo que parece estar dormido, aún lo que parece que trata de despertar pero aún no ha despertado. El Señor dice, yo te pastorearé y saciaré tu alma. Quedarás como ese huerto y te convertirás en manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Cuando decides que Cristo sea tu única fuente, fíjense cómo es única fuente, porque todo lo demás nos va a dar de beber otra cosa que no es Cristo. Aún cuando llegamos recién a Cristo, tal vez todavía estás incluso escuchando música del mundo. Hay un ratito, ¿verdad? No pasa nada. Todavía ves películas de terror. No pasa nada, ¿verdad? Le estás dando nada que tenga que ver con Cristo y el Espíritu Santo. Le estás dando a tu corazón lo que lo va a secar, y cada vez tu corazón te va a decir otra vez, tengo sed, necesito beber agua de vida, dame agua de vida. ¿Y tú qué le vas a dar a tu corazón cuando te pida eso? Vicios, chisme, mentira, pornografía, indiferencia, alcohol, droga, redes sociales. ¿Qué le vas a dar a tu corazón? ¿Qué le vas a entregar a tu corazón? Dice esta palabra que Él quiere que no solo recibamos, sino nos volvamos ese manantial de aguas. ¿Tienes ahí la foto, por favor, del manantial? Vean cómo Él quiere vernos así. Hay todos estos árboles alrededor en el desierto, y de en medio de ellos, en la foto, hay un manantial. Vean, ahí está ese manantial. Todo lo demás que no nos llena, ahí está alrededor. Si apaguen tantito la luz porque sigue el video. Todo lo demás que no nos llena está ahí alrededor, secándonos, pero Jesús dice, yo en medio del desierto te voy a dar agua de vida para que te conviertas en un manantial. Y cuando te conviertes en un manantial, quieres darle de beber a otros de esa agua. Ya cuando veas a las personas afuera que están necesitadas, tu corazón va a estar compasivo, misericordioso, y vas a decir, lo que necesitas es a Cristo. Alguien que te compartió a ti vivió esto. Alguien que te dijo, necesitas a Cristo, vivió esto que te estoy diciendo. Vivió él saber que no había otra salida más que Cristo, y te compartió y te dio de beber, porque sabía, aunque tú no le dijiste a esa persona, tal vez sabía y te vio y sabía, y Jesús le dijo, me necesita. Ve y dale y háblale de mí. ¿A cuántos les compartieron antes de que llegaran a Cristo? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por esas vidas que decidieron dar de esa agua? Y vamos a ver ese video. Tengo por ahí un video que quiero que vean, porque cuando tú ya tienes el agua y Jesús quiere que todos tengamos de esa agua, vean lo que pasa. Vamos a ver ahorita en ese video. ¿Quiénes están contentos de haber sido rescatados por Cristo? Alguien te dio de beber agua, pero también Cristo quiere que tengamos esa agua para darle de beber a otros, y que no seamos cisternas rotas. No quiere que le demos a otros el pecado, o que les digamos, no, mira, la solución es que trabajes más, la solución es que tengas una mejor carrera, la solución es que, y le hablemos de cosas que no tienen que ver con Cristo. Afuera las personas
necesitan, nosotros necesitamos, pero también los que están afuera. Hoy me dio mucho gusto ver un testimonio de una de nuestras hermanas aquí, personas que han llegado a Cristo. Una hermana que en el pasado había intentado quitarse la vida, la conocimos en la pandemia, se conectaba en línea con nosotros, entró a una casa de rehabilitación para que pues se impidiera quitar la vida y ella se restaurara, y hoy vino aquí, hermanos. Hoy vino aquí, ya tiene algún tiempo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tiene algún tiempo viniendo aquí, pero le dieron el agua de vida. ¿Y saben cómo llegó esa persona? Decían su nombre. Yo me acuerdo cuando la conocí, lloraba, no paraba de llorar. Creo que había perdido a su esposo. No paraba de llorar, no sabía qué hacer, no sabía cómo llenar su vida, no sabía qué iba a pasar. Por eso intentó incluso no vivir. Pero hoy la vieron, dijeron su nombre y levantó sus manos y sonrió. Y yo no podía creer que era ella. No podía creer hoy que es la misma que vi hace 5 años llorando en el Zoom. No lo podía creer, de verdad. Hasta se me quebranta la voz. Gracias por ser entendida. Gracias por llevar agua de vida. Gracias por no venir indiferente a decir, pues a ver qué gotita me cae hoy. No quiero el agua de vida, porque voy a hacer un manantial para esas personas que tal vez mañana se van a quitar la vida. O tal vez tú mismo has pensado en eso hoy, aunque vengas a la iglesia. Hay estadísticas que dicen que estando en Cristo la gente se quita la vida. Ayer mandaron un mensaje de una persona no en Cristo, no sé si estaba en Cristo, pero que se quitó la vida, no estaba en Cristo. Vean cómo eso quiere hacer el enemigo a través de la sequedad de tu corazón. Pero nosotros queremos ser manantiales de donde fluye el agua. Queremos recibir esa agua de vida. Queremos ser limpiados por el agua de vida que es Cristo. ¿Cuántos anhelan eso en su vida? Para tu familia, si eres un padre o una madre, piensa en tus hijos. ¿Qué les das entre semana? ¿Les das televisión, tablet, dinero para que se vayan y se entretengan? ¿O les das vida para que ellos después, cuando tengan hijos, den vida y no piensen que este mundo les va a saciar? Porque no lo va a hacer. Si tú estás aquí hoy, ya lo sabes, y sabes que el mundo no te va a dar lo que necesitas, solo Cristo Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie en este tiempo?